A ver, para los que recién ingresaron, el tema del día de hoy es la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Vamos a leer el texto. Si me colaboran, por favor, con los micrófonos, vamos a leer el texto. El texto. ¿Ya? ¿Me colaboran con los micrófonos, por favor? Ya. Listo. El texto que dice aquí, demandas sociales en la Constitución del 2008. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Recuerden que esto de aquí es pura lectura, nada más. Buenas noches, dice. Buenas noches. La persona que va a dar la lectura, por favor, solo la persona que va a dar la lectura me activa el micrófono. Guillermo Mosquera le saluda. Voy a ayudarle con la lectura. Ya, listo. Los demás me desactivan, por favor, los micrófonos. Ya, mi estimado Mosquera Guillermo, ayúdeme. Hasta donde dice 2019, 2009. Hasta aquí. Allá, hasta lo último, naturaleza. Ok, Sí. dicen ya. Ya. Para la redacción de la nueva Carta Institucional del 2008, los pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afroamericanos presentaron su demanda en torno al reconocimiento de la diversidad cultural y étnica del Ecuador a través de la Declaratoria del Estado Intercultural y Plurinacional Grijalba 2009. Dada su preocupación por la soberanía alimentaria consistente en el derecho de los pueblos, decir los alimentos que van a consumir con base a sus prácticas culturales por encima de la exigencia del mercado, manifestaron su oposición a la contaminación de las fuentes de agua para por medio de la minería a la explotación de petróleo, en tanto pone en riesgo su vida y la convivencia armónica con la naturaleza. Muy bien. Los demás estudiantes hayan estado siguiendo con la mirada la lectura, ¿no? Y están empapados de qué es lo que nos dice estos dos párrafos. Muy bien, habla de las demandas sociales en la Constitución del 2008. Siempre cuando cada cambio de presidente hacen una nueva carta constitucional y modifican o cambian algunas leyes o reglamentos a favor del pueblo, ¿no? Siempre viendo el favoritismo al pueblo. Entonces, aquí nos dice que redacta una nueva carta constitucional donde los pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos, donde presentaron demandas para que le reconozcan la biodiversidad de culturas y étnicas del Ecuador. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver quiénes nomás son los que están protestando aquí, en este gráfico. ¿Quiénes nomás son? Como quiera, ahí son tres. O sea, la raza indígena, la raza montubia y los afroamericanos. Estos son las nacionalidades, ¿no? Los pueblos y nacionalidades del Ecuador. También me dice aquí en la Carta Constitucional, dada su preocupación por la soberanía alimentaria consistente en el derecho de los pueblos a decidir los alimentos que van a consumir, o sea, ellos están exigiendo el derecho a decidir por ellos mismos los alimentos que ellos quieren consumir, más no lo que les piden que consuman, ¿no? Con base en sus prácticas culturales por encima de la exigencia del mercado. O sea, por ejemplo, digamos, si hablamos de los indígenas, ellos siempre consumen lo que es la chicha,
¿no? Entonces, ellos quieren decidir qué es lo que van a consumir, qué es lo que van a comer, ¿no? Más no decir que vayan a comprar en el mercado. No, ellos deciden. Manifestaron, ¿qué manifestaron también? Su oposición a la contaminación. Siempre manifiestan los indígenas o no dejan entrar a lo que son empresas petroleras o también las empresas mineras. ¿Por qué motivo? Porque eso pone en riesgo la vida y la convivencia armónica con la naturaleza, lo que ellos tienen, ¿no? Ellos más, hay veces que viven la mayoría de indígenas con la cacería. Entonces, eso cuando se va a explotar y todo eso, como sacar el petróleo y también hacer minerías, todo eso, los animales se extinguen, los animales se huyen o se mueren. Entonces, eso a ellos no les conviene. Igualmente, el río se contamina. Entonces, por eso ellos se oponen a que no hagan esas explotaciones, tanto mineras como petróleos. Aquí me dice, donde no me van a hacer la tarea, aquí no me van a hacer la tarea, solamente me van a contestar. Aquí vamos a interactuar, esto no es para hacer la tarea, es solamente para interactuar docente con estudiante. Me dice, enumere las nacionalidades y pueblos indígenas que demandaron en la Constitución del 2008. ¿Cuáles eran? Ya dijimos anteriormente. Alguien que no haya participado me dice, por favor. Los indígenas. Los indígenas, los afrodescendientes, afrodescendientes. ¿ya? Y los montubios. Los sáchilas. Las nacionalidades, por ejemplo, las nacionalidades indígenas son innumerables, ¿no? Son bastantes. El quichua, el achuar, ¿ya? Vamos entonces a lo siguiente que me dice, analice el siguiente texto. Bueno, aquí solamente es el resumen de lo que nos habla en la parte de aquí arriba, ¿no? Demandas sociales en la Constitución del 2008. Para la redacción de la nueva Carta Constitución del 2008, los pueblos y nacionalidades indígenas montubias y afroecuatorianos presentaron sus demandas en torno al reconocimiento de la diversidad cultural y étnica del Ecuador. Entonces, aquí ellos crean una carta, una nueva carta, y ellos presentan al presidente, o a su vez aquí ahorita es la asamblea, ¿no? Ellos presentan para una aprobación. Ya, eso es lo que hicieron en esa carta constitucional. El reconocimiento, que se haga el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica del Ecuador. Antes no lo había, ahora desde ahí lo hay, ya le tienen, o sea, ya le tienen reconocido y son sumamente importantes, ¿no? Esto de aquí, que reconozcan la diversidad cultural y étnica del Ecuador. A través de la declaratoria del Estado intercultural y plurinacional, lo hicieron reconocida la diversidad cultural y étnica del Ecuador. Intercultural lo dice de distintas culturas y plurinacional, muchas nacionalidades. Aquí también nos dice, por otro tema de demanda ha sido la educación intercultural bilingüe, donde ahorita en la actualidad es importante, ya se les toma más en cuenta a la educación intercultural bilingüe, ¿ya? A que tienen que enseñar a los niños a hablar el idioma que es el quichua, porque es el idioma original de los ecuatorianos, ¿ya? Entonces, para que reproduzca en sus nuevas generaciones los elementos de su identidad cultural, cómo se identifican ellos mediante el idioma quichua, shuar, porque no es lo mismo que hablan, son diferentes idiomas, pero viene a ser bilingüe porque hablan dos lenguas, tanto el español como el indígena, ¿no? Por ejemplo, el quichua de la sierra con el quichua de aquí es diferente. Siempre hay diferencias. También los sáchilas tienen su propio idioma. Entonces, eso también se ha tomado en cuenta.
a que se siga enseñando la lengua originaria, que no se pierda eso. Y eso hay hasta el día de hoy. Han solicitado respeto a sus formas organizativas propias, sus formas de organizarse, los grupos que hacen, ¿ya? Entonces, el respeto también pidieron ellos. Y también hasta el día de hoy, sí hay organizaciones y todo eso, lo que hacen, las celebraciones, los rituales que hacen ellos, eso se los respeta, ¿no? Por eso se dice que es democracia, que se vive en democracia. Dada su preocupación por la soberanía alimentaria, consiste en el derecho de los pueblos a decidir los alimentos que van a consumir. Ellos, o sea, ahí también pidieron el derecho a que ellos tienen que decidir, no que se les va a exigir a que tienen que consumir esto. Si ellos no desean, no tienen que consumir. Entonces, ellos más piden ese derecho para, por ejemplo, el tener el libre derecho de consumir lo que ellos quieran, digamos la yuca, la chonta. Aquí también viene lo que es, aunque está prohibido la caza de animales, pero me imagino que en los pueblos así lejanos, los quichua, los shuar, ellos aún todavía siguen haciendo eso, pero no lo sacan a vender, sino ellos consumen, ya viven de la pesca, de las frutas. Entonces a eso ellos pedían también a que se les dé el libre derecho, con base en sus prácticas culturales por encima de las exigencias del mercado. Manifestaron también la oposición, se vuelve a repetir aquí, a la contaminación de las fuentes de agua pura por medio de la minería o la explotación de petróleo. En tanto, ¿por qué? Porque pone en riesgo su vida y la convivencia armónica con la naturaleza. Ya, una vez repetido, porque está repetido, se nos va a hacer fácil contestar estas preguntitas, señalar las respuestas correctas. Aquí, por ejemplo, me dice, ¿desde dónde vamos a hacer la actividad? Desde aquí, desde aquí. Actividad. Ya. Desde aquí vamos a proceder a realizar las actividades. A partir de la información otorgada, señale las respuestas correctas. Muy bien. Vamos con el primero. ¿Qué me dice el número 1? Los pueblos y nacionalidades indígenas, montú y afroecuatorianos demandaron en la Constitución del 2008. ¿Qué demandaron? Un Estado de derechos, un Estado soberano, un Estado intercultural y plurinacional o un Estado laico. ¿Cuál será la respuesta correcta? Nacional. Plurinacional, me parece. Solo díganme literal, nada más, si desean opinar. El A. Mal. Mal, si ven que no están atentos a las clases. La C, licenciada. La S, Lice. La C. La C, dice. La C. Ya, listo, vamos. La segunda dice, la soberanía alimentaria significa la producción agrícola, la defensa de los productos agrícolas que se consumen por la cultura, la producción agrícola para el mercado, el consumo de alimentos agrícolas. ¿Cuál será? La B, licenciada. La defensa, sí, muy bien. La D, sí, la D. La B, no la D, B. La B. Es, ya. Aquí ya les han dado señalando, dice, otras demandas de los pueblos y nacionalidades fueron, aquí dice, respeto a sus organizativas. Bueno, ya, eso ya está. Vamos a la cuarta. La soberanía alimentaria puede verse amenazada ¿por qué puede verse amenazada? La contaminación de las fuentes de agua, la explotación maderera, la producción minera y petrolera, todas las anteriores. La D. La D. ¿La cuál? Contaminación del... La D, licenciada. Todas las anteriores, porque todas hacen impacto ambiental. La producción minera, explotación maderera, la contaminación de fuentes de agua. Sí es válida la respuesta, pero... Todas hacen la explotación. Es válida la respuesta, pero ¿de qué Ahí, estábamos?
¿De qué Ahí me estábamos voy con la A, hablando? Alicia. ¿Sí? ¿De qué La estábamos A. hablando? Del Soy la A, alimento. estamos hablando de agua, de la fuente. También habla del impacto de las petroleras. En la A. No veo yo las preguntas. No ve las preguntas, ya le voy a poner de nuevo. No veo. Les estaba señalando dónde está más o menos, pero es válido. Si ustedes me ponen todas las anteriores, sí es válido porque alimentaria puede verse amenazada así por la contaminación, por la explotación maderera también, por la producción minera y petróleo, pero aquí en sí es esta, la producción minera y petróleo. Porque estamos hablando De lo de que eso. estaba hablando, licenciada, de lo que estaba hablando de la contaminación minera y petróleo de los indígenas es la C. Ajá, es la C, sí, es la C. ¿Ya? Sí. Pero si ustedes me ponen la D, Pero también también- les voy a hacer válido, ¿ya? Porque es el criterio de ustedes. Sí, correcto. Ya. Entonces, vamos Ok, a la cuarta. licenciada. Ya está hecho estas preguntas. Bien, vamos a la cuarta. En 1990, pongan mucha atención, se produjo uno de los acontecimientos más importantes para la historia de los Sí, pueblos cómo no. originarios del Ecuador. El levantamiento indígena que les convirtió... Apaguen el micrófono. Ya. El levantamiento indígena que les convirtió en actores políticos importantes en el escenario nacional. Muy atrás quedaron sus luchas por la reforma agraria y la eliminación del trabajo precario. Su lucha cobró un giro diferente. ¿Qué opina usted de las nuevas reformas de ese entonces? ¿Cómo ayudó a la población originaria del Ecuador? Ya, eso va a ser su opinión. Ayudó, con el levantamiento indígena, ayudó que mejorara la situación. ¿Es indispensable lo que están pidiendo ahí en esa carta constitucional? Bueno, yo de mi parte no sé, Lice, lo que están pidiendo. No he escuchado, no escucho la noticia hoy. No, o sea, en 1990. Le pidieron, ¿qué es lo que pidieron? Nos habla de esta carta. No tengo idea qué es lo que pidieron, ya no me acuerdo a esta hora, pero en realidad ese levantamiento que hubo me pareció muy bueno a mí. Ah, ya, muy bien. Entonces, usted puede opinar. Siempre cuando hay levantamiento y los indígenas hacen su lucha, es para un mejor porvenir para los ecuatorianos, ¿no? Siempre ha pasado eso. Hagamos referencia con lo que pasó no hace mucho, ¿no? Es lo mismo que de pronto en 1990 hicieron ese levantamiento por algún motivo. Entonces, ¿hay cambios o no hay cambios con los levantamientos indígenas? Sí hay cambios, sí hubo cambios, y si hay cambios es importante porque se sabe que no estamos callados y por ellos hasta nos beneficiamos nosotros. Ellos mueren en la lucha y a veces nosotros salimos beneficiados. Muy bien, ahí está. Si ven, solo eso tienen que hacer. Claro ejemplo, como opinó la compañera. Entonces, ustedes, en vez de darme su opinión así, lo escriben. O lo que me dan de la opinión, lo escriben. Nada más. Si de pronto no se acuerdan qué pasó en 1990, tienen que hacer referencia a lo que pasó no hace mucho tiempo y en qué se benefició, o sea, en qué salimos beneficiados. Aunque ahora estemos yendo hacia abajo, pero en ese momento en qué salimos beneficiados. Cuando los indígenas se levantaron, también hubo muertes y todo eso. Siempre la resistencia del pueblo, siempre hay un mejor porvenir, ¿no? Unas nuevas formas. Correcto. Ya. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? La fecha, Liz, la fecha de estos acontecimientos, bueno, las preguntas vienen ahí, ¿verdad? En las hojas que estábamos leyendo. Sí, estas de aquí ya están resueltas, pero esta en 1990 nomás nos dice que hubo un levantamiento indígena. ¿Ya? Muy atrás quedaron lo que es la reforma agraria, la eliminación del trabajo precario, muy atrás. Fueron otras cosas.
por ejemplo, en defender de pronto los digamos que no alzaran el precio de algo. Y si quieren tener, o sea, más referencias, se pueden, a los que pueden, ¿no? Se pueden dirigirse, ¿qué pasó en el año de 1990 cuando hubo el levantamiento indígena? Así lo pueden poner en Google. Pero si es que no, ya digo, hagan referencia como que lo que pasó no hace mucho con los indígenas cuando realizaron el levantamiento y dan su propia opinión, como lo hizo la compañera de ustedes, un claro ejemplo. ¿Ya? No quiero un resumen grandote, sino máximo unas 5 líneas. Nada más. Eso es, mis estimados estudiantes.